Buenas noches, querida comunidad de Oberon. Vamos a comenzar otra jornada de relatos en Chihuahua. Nunca he contado esto con todos los detalles. Solo lo comenté por encima con mi esposa y con un compañero del equipo. Hasta hoy evito recordar aquel día, pero después de ver otras historias circulando por aquí, creo que ya es hora de sacar esto de mi cabeza. Se suponía que iba a ser una misión normal, como tantas otras en las que ya había participado con el personal de la Cruz Roja. Pero lo que vivimos en aquel rancho no entra en la categoría de normal. Fue diferente a todo. Hasta hoy cuando alguien menciona Huachochi se me hace un nudo en el estómago. No vuelvo ahí ni amarrado. Nos llamaron después de que ya habían pasado unas 3 semanas de búsquedas por los alrededores. Jóvenes desapareciendo, casi siempre en grupos de 2 o 3. Ninguna pista concreta, ningún cuerpo, nada. Simplemente desaparecían. La región está llena de senderos cerrados, cuevas, hoyos de minas abandonadas. Todo ahí ya tiene un aire pesado, ¿sabes? Pero cuando hablaron de este rancho viejo, todos pensamos que sería solo un rastreo más, solo un lugar más para tachar de la lista. Nos llevaron en camioneta hasta una parte de la sierra, pero el tramo final era puro monte cerrado. Tuvo que hacerse a pie. El rancho en sí era como muchos que ya he visto, cercado con alambre oxidado, una casa principal con el techo medio hundido y unos galpones derrumbándose. La vegetación se había apoderado de casi todo. Éramos 4 ese día: yo, Fabián, Mariana y Gerson. Ninguno de nosotros era novato. Cada uno ya había visto de todo en rescates: deslizamientos, inundaciones, hasta cuerpos en descomposición, pero nadie estaba preparado para lo que iba a suceder. La idea era simple: dividir el área en sectores y buscar cualquier señal, mochilas, ropa, algún tipo de objeto personal. Comenzamos barriendo los alrededores de la casa principal. Mientras tanto, Gerson y Mariana fueron hacia lo que parecía ser un antiguo corral de ganado. Todo estaba muy silencioso. Demasiado silencioso, de hecho. Ni pájaros, ni viento. Solo nuestros pasos y el ruido de la maleza siendo arrastrada. Aquello ya empezó a incomodar, pero uno sigue, ¿no? Es el tipo de cosa que aprendes a ignorar en el campo. Pasaron unos 40 minutos hasta la primera señal de que algo no estaba bien. Fabián encontró una mochila rasgada detrás de un tanque de agua seco. Cuando la abrimos, había documentos adentro. Uno de los nombres coincidía con el de una de las personas desaparecidas. Fue ahí cuando el ambiente cambió. Ya habíamos encontrado cosas antes, pero nunca con esta claridad. Era como si aquello hubiera sido dejado ahí a propósito, como si estuviera esperando. Aún así, seguimos el protocolo, tomamos fotos, marcamos el punto, avisamos a la base. Pero no hubo tiempo de procesarlo bien, porque fue justo después de eso que las voces comenzaron. No eran gritos, no eran lamentos, era más como un llamado, como si alguien estuviera diciendo: aquí, estoy aquí, pero ahogado, muy ahogado, como si viniera del fondo de un pozo. Al principio, pensé que era cosa de mi cabeza, hasta lo comenté con Fabián, y él me miró como si también lo hubiera escuchado. Nos detuvimos unos segundos, y ahí vino de nuevo. Un llamado, muy bajo, viniendo de la tierra. Era imposible saber de dónde exactamente. Solo nos mirábamos, esperando que alguien tuviera una explicación lógica. Nadie la tenía. Nos acercamos más al suelo, tratando de identificar de dónde venía aquello. El sonido era muy extraño, como si tuviera eco, como si estuviera atrapado debajo de una capa gruesa de tierra y piedra. Gerson y Mariana regresaron, corriendo cuando también lo escucharon. Mariana se puso pálida al instante, y Gerson sacó la radio e intentó llamar a la central. Pero la radio, que hasta entonces funcionaba perfectamente, comenzó a chisporrotear de una manera extraña. No era solo interferencia. Era como si alguien estuviera tratando de hablar a través de ella. Y fue ahí cuando escuchamos la primera frase con claridad. Una voz femenina muy débil diciendo: «Ayúdame, por favor».
En ese momento la reacción instintiva fue cavar. Usamos las palas y hasta las manos. El punto donde el sonido parecía más fuerte estaba cerca de uno de los postes antiguos del Limio 160 rancho, justo en el borde del corral, donde la tierra parecía medio suelta como si hubiera sido removida recientemente. Cavamos casi medio metro en menos de 5 minutos, pero no había nada más que tierra húmeda y algunas raíces. Y lo más bizarro, cuanto más cavábamos, más distante parecía estar la voz, como si estuviera huyendo de nosotros, como si estuviera siendo jalada hacia abajo. Después de un tiempo los llamados comenzaron a repetirse, pero con voces diferentes. Algunas gritaban, otras solo susurraban. Una de ellas dijo algo que nadie allí nunca olvidará: "No estamos muertos". Aquello nos heló a todos. Nadie se movió por unos buenos segundos. Mariana comenzó a llorar bajito, y Fabián se alejó con la mano en la cabeza, como si tratara de convencerse de que aquello no estaba pasando. Gerson, que siempre fue el más escéptico del grupo, comenzó a hablar alto, tratando de racionalizar, diciendo que tal vez eran grabaciones escondidas, alguna broma macabra. Pero entonces vino lo peor. En medio de aquella confusión, la radio de Mariana comenzó a emitir un sonido repetitivo. Parecía una grabación, pero no era estática ni interferencia. Era una transmisión. La voz era masculina, hablaba con dificultad, como alguien herido, y entonces dijo el nombre completo de la hermana de Mariana. Detalle: la hermana de ella era una de las desaparecidas. No se podía explicar aquello. No había forma de que alguien estuviera transmitiendo eso a propósito. Estábamos en medio de la nada, sin señal de celular, sin acceso, sin ninguna estructura cerca. Incluso si fuera una broma de mal gusto, ¿cómo podría alguien saber detalles tan específicos? Mariana perdió el control y salió corriendo en dirección opuesta, llorando. Fabián fue tras ella, y Gerson y yo nos quedamos ahí, paralizados. El sonido de la radio desapareció de repente, como si hubiera sido cortado. Un silencio tan seco que hasta dolían los oídos. Pero no fue solo el sonido lo que desapareció. Era como si todo alrededor se hubiera quedado estático. Los árboles dejaron de balancearse. El viento desapareció. El propio aire parecía denso. Te juro que se podía oír nuestra propia respiración como si estuviéramos encerrados en una habitación cerrada. Fue en ese momento que miré al suelo y noté algo que me dejó sin aliento. La tierra estaba temblando ligeramente, como si algo se estuviera moviendo allá abajo. Pensé en un terremoto, pero no era exactamente eso. Era un movimiento rítmico, como si varias personas estuvieran debatiéndose debajo de la tierra. Y entonces vinieron los gritos. Muchos. Hombres, mujeres, jóvenes. Como si todos estuvieran enterrados vivos. Gerson me jaló del brazo y gritó que necesitábamos salir de ahí. Solo recuerdo correr. Ni siquiera recuerdo cómo encontramos el camino de regreso. Solo sé que la maleza parecía diferente, como si estuviera más cerrada, como si no quisiera dejarnos salir. Fue una de las sensaciones más horribles de mi vida. La sensación de que algo allí no quería ser encontrado y tampoco quería dejarnos ir. Logramos volver hasta el punto donde dejamos los vehículos, pero no sin sentir que algo nos seguía. ¿Sabes esa sensación de que hay alguien pegado a tu espalda, pero cuando te volteas, no hay nada? Era eso. Mariana estaba en shock, sentada en el suelo con la cabeza entre las rodillas, y Fabián solo miraba hacia la maleza, como si estuviera esperando que algo saliera de allí. Tratamos de calmar a Mariana, pero apenas podía hablar. Repetía solo una frase: ella todavía está viva, ella todavía está viva. Gerson encendió la radio principal del vehículo, y de nuevo, la estática vino fuerte, hasta que otra voz apareció, esta vez una que juro reconocer. Era Josué, uno de los desaparecidos. Él había ido al sendero 2 meses antes con un grupo y nunca regresó. Lo que dijo no tenía ningún sentido. Decía que el lugar estaba abierto, que los gritos no eran de ellos, que había algo más. Y terminó con:
No escuchen el suelo. Eso nos erizó por completo. Nos quedamos allí, en silencio, sin saber qué hacer. ¿Cómo así no escuchar el suelo? Fue en ese momento que la tierra comenzó a vibrar de nuevo, solo que ahora más fuerte. Como si el propio suelo estuviera tratando de comunicarse. Gerson tomó la pala que todavía estaba en el carro y la clavó con fuerza en la tierra. Cuando la sacó, venía con una sustancia negra, parecida a aceite espeso mezclado con tierra. El olor era horrible, como carne podrida con diésel. No sabíamos si aquello era algún tipo de manto subterráneo u otra cosa, pero nadie quiso quedarse para descubrirlo. Echamos todo dentro del carro, encendimos el motor y salimos de allí lo más rápido posible. Pero incluso después de varios kilómetros de distancia, la radio seguía transmitiendo pedazos de las mismas voces, fragmentos de frases, nombres de los desaparecidos, sonidos ahogados de llanto. Solo se detuvo cuando finalmente tomamos la carretera pavimentada de regreso a la ciudad. A partir de ahí, todo volvió a la normalidad, si es que se le puede llamar así. Pero nadie del grupo pudo dormir esa noche. Al día siguiente entregamos el informe, pero nadie lo tomó en serio. Pensaron que estábamos cansados, tal vez deshidratados, o que las voces eran ecos del viento mezclado con interferencia. Pero nosotros 4 sabemos lo que escuchamos. Lo más extraño fue que cuando intentamos volver una semana después con un equipo más grande, el rancho simplemente ya no estaba allí. El punto de GPS daba en un campo abierto, sin nada. Ni ruinas, ni cerca, ni las señales de excavación que dejamos. Nada. Como si nunca hubiera existido. Gerson hasta pensó que había guardado las coordenadas incorrectas, pero verificamos todo. Estaba bien. El rancho desapareció. Después de eso, Mariana se alejó del equipo. Se fue a vivir con parientes en otro estado. Fabián dejó las misiones de campo por un tiempo. Yo continué, pero nunca más volví a esa región. Lo que vimos allí me hizo cuestionar muchas cosas, no solo sobre lo que pasó con los jóvenes desaparecidos, sino sobre lo que puede existir debajo de la tierra, donde nadie alcanza, donde nadie debería escuchar. Y hasta hoy, a veces, de repente, mi radio chisporrotea y transmite esos sonidos por algunos segundos, siempre de la misma manera. Voces atrapadas, mezcladas, pidiendo ayuda desde un lugar que nadie puede encontrar. Comencé a anotar las fechas en que la radio presentaba este tipo de interferencia, y para mi sorpresa, casi todas coincidían con nuevas noticias de desapariciones en la región serrana, como si aquello estuviera conectado de alguna forma. Le mostré esto a Gerson, que solo sacudió la cabeza y me dijo que lo olvidara. Pero, ¿cómo olvidar? Todavía tengo la grabación de la radio de aquel día. Está guardada en una memoria USB que mantengo escondida. Ya pensé en borrarla, pero no puedo. Cuando la escucho, me da náuseas, un malestar físico real, pero también me hace recordar que aquello realmente sucedió, que no fue solo cosa de mi cabeza. En los meses siguientes traté de investigar sobre el rancho, el ganadero que desapareció en los años 90, cualquier cosa que tuviera sentido. Encontré registros antiguos de desapariciones en la misma área, incluso de un grupo de scouts en los años 70. Los periódicos lo trataban como accidentes o ataques de animales, pero uno de ellos mencionaba ruidos subterráneos y un tipo de viento invertido, como si el sonido viniera de abajo hacia arriba. Cuando leí eso, un escalofrío recorrió mi espalda. Era exactamente lo que nosotros escuchamos, solo que nadie volvió a hablar de ello. Parece que todo fue siendo borrado, poco a poco, como el propio rancho. A veces me quedo pensando si no cavamos demasiado profundo. No físicamente, sino, no sé, tal vez nuestra presencia allí, con las herramientas, la radio, moviendo ese lugar que había estado quieto por tanto tiempo, despertó algo, como si aquello estuviera en silencio, esperando. Y cuando escuchó de nuevo las voces de fuera, aprovechó. No sé explicarlo, solo sé que desde entonces tengo sueños, siempre el mismo.
Estoy solo, en medio de aquel campo, el cielo oscuro, sin estrellas, y del suelo salen manos. No para jalarme, sino para pedir ayuda. Y todas tienen el rostro de los que desaparecieron. Ya llevé esto a 2 terapeutas diferentes. Uno de ellos me escuchó, se quedó en silencio por un tiempo y después dijo: hay historias que nacen del trauma. El otro dijo que esto era un tipo de culpa tardía, que el cerebro transforma en símbolos. Puede que sea así, pero ninguno de ellos estuvo allí conmigo. Ninguno escuchó la voz de Josué diciendo que no escucháramos el suelo. Ninguno de ellos sintió el temblor leve y constante de la tierra, como si algo viviera allá abajo, muy profundo, esperando. La ciencia puede explicar muchas cosas, pero hay momentos que escapan completamente de lo que se puede catalogar. Así que revelo esto aquí porque sé que hay gente que ya ha visto algo parecido, gente que entiende que hay lugares donde el tiempo funciona de otra manera, donde el sonido no sube, sino que baja, donde las voces no hacen eco, se entierran, y se quedan allí, atrapadas, esperando a que alguien demasiado curioso se acerque, con una pala y una radio encendida. Si algún día alguien es llamado para una misión de búsqueda en la región serrana de Huachochi, por favor, si escuchan voces saliendo de la tierra, no caben, y principalmente, no respondan. Nunca fui de creer en estas cosas, y tal vez por eso mismo acepté el trabajo sin pensarlo 2 veces. El antiguo velador de la fábrica había enloquecido y abandonado su puesto en medio de la madrugada, pero nadie de la empresa quiso entrar en detalles. Solo dijeron que no estaba bien, y que necesitaban urgentemente a alguien para cubrir el turno de la noche. Como llevaba meses desempleado y ya había trabajado como vigilante en otros lugares, acepté. La fábrica es enorme. Está en la zona norte de Chihuahua, toda rodeada de maleza seca y galpones con ventanas rotas. No produce nada desde hace años, pero mantienen la estructura por los equipos carísimos que no pudieron vender o transferir. Mi trabajo era simple: estar desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana haciendo rondas, marcando presencia en los relojes checadores y cuidando que nadie invadiera. La primera noche fue tranquila. Un silencio absurdo, solo el sonido del viento arrastrando polvo afuera. Llevé un radio portátil, un termo con café y estuve caminando por los pasillos con mi linterna. El lugar tiene unas áreas selladas con cinta de aislamiento y avisos de mantenimiento permanente, pero nadie me orientó a evitar nada, así que seguí mi rutina normal. Hubo un momento en que creí haber oído un ruido de metal golpeando, como un engranaje pesado girando y trabándose, pero pensé que podía ser algún animal. Hay ratas, murciélagos, palomas. Cualquier cosa puede hacer ruido en un lugar viejo como ese. Fue solo en la segunda noche cuando comenzó a ponerse extraño. Terminé la ronda de medianoche y fui hasta la caseta para anotar los horarios. De 1900, de repente, la luz de uno de los galpones se encendió. Aquello me paralizó por unos segundos, porque yo sabía que ese galpón específico estaba sin energía. El propio supervisor me había avisado que el tablero eléctrico estaba desconectado, por completo por seguridad. Pensé que tal vez alguien lo había reconectado, así que fui a verificar. Entré con la linterna, aún con la luz encendida, y no había nadie. Solo ese fuerte olor a grasa vieja y polvo. Cuando llegué al fondo del galpón, la luz se apagó sola. No parpadeó, no hizo ningún chasquido, simplemente se apagó. Volví a la caseta más alerta, pero traté de convencerme de que era un problema eléctrico aislado. Pasé las siguientes horas más quieto, atento a cualquier ruido. Alrededor de las 3 de la mañana, el reloj checador hizo ese bip de cuando alguien marca. Fui hasta allá pensando que había algún intruso, tal vez algún curioso, o alguien intentando robar cable de cobre. El pasillo estaba vacío, pero el panel del reloj todavía mostraba la última marcación, matrícula 1295. Reconocí el número porque me había aprendido el mío, y la diferencia era grande. A la mañana siguiente, le pregunté al tipo de mantenimiento sobre esa matrícula,
Se puso extraño. Sacó un papel arrugado del bolsillo y me mostró la lista de los que todavía tenían credencial válida. La 1295 era de un empleado que murió en un accidente con una prensa hidráulica. Hacía 5 años. Me quedé impactado. Después de eso comencé a prestar atención al reloj checador. Cada madrugada, entre las 3 y las 3:10, la misma matrícula aparece marcada. La credencial ya no existe físicamente. Fue recogida en la época del accidente, según el personal de seguridad, y aún así, la entrada aparece en el sistema. Comencé a tomar fotos del panel, grabé un video, pero en los archivos de mi celular, las imágenes salen corrompidas o negras. Solo los registros manuales de la máquina muestran la hora y la matrícula. Una noche, decidí quedarme allí enfrente, esperando para ver con mis propios ojos. Nada sucedió hasta las 3:07, cuando el bip sonó solo. La pantalla se encendió y apareció la 1295. No había nadie allí, lo juro por todo lo más sagrado. Yo estaba mirando directamente a la pantalla. Era imposible que eso sucediera sin que alguien pasara una credencial. La peor fue la noche siguiente. Ya estaba afectado con todo, pero quise cumplir el turno. Hice las rondas. Evité el galpón que se había encendido solo, y me mantuve en la caseta casi todo el tiempo. Cuando faltaba poco para las 3, el radio portátil que dejaba encendido hizo interferencia. Pensé que era interferencia normal, pero en medio del ruido vino un sonido que parecía una voz. No pude entender lo que decía. Era como si alguien estuviera susurrando muy rápido, y solo se podía oír cuando llegaba la hora de la marcación. Era lo mismo. A las 3:07, el bip, la matrícula en la pantalla y el radio se detenía. Silencio total después. A estas alturas ya no estaba pudiendo dormir bien durante el día. Me quedaba pensando todo el tiempo en lo que podría estar sucediendo en aquella fábrica. Por teléfono, hablé con un conocido que ya había trabajado como seguridad en otro turno allí años atrás, y cuando comenté por encima sobre el galpón encendiéndose y el reloj checador, solo me respondió: «Todavía no has visto lo peor», y colgó. No quiso atender más mis llamadas después de eso. Eso me dejó con la duda, pero también me dio ganas de entender lo que estaba pasando. Comencé a anotar todo: horarios, ruidos, cualquier movimiento, y fue en una de esas madrugadas que escuché un sonido que me hizo congelarme donde estaba. Era como si alguna máquina se hubiera encendido allá adentro. Pero no era un ruido mecánico común. Era como si algo muy pesado hubiera sido activado, como una prensa, con ese sonido seco de presión liberada. Y luego después un grito ahogado, corto pero humano. Corrí hasta donde creí que había venido, pero las áreas selladas estaban igual. Ninguna cinta rota, ninguna puerta forzada. Solo que, dentro de uno de los pasillos clausurados, había una marca en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado pero reciente en el cemento lleno de polvo, marcas que no estaban allí en las noches anteriores. Llevé esto a la jefatura. Dije que necesitaba ayuda para revisar las cámaras. Ellos solo dijeron que las cámaras no grababan desde que la fábrica cerró. Ya no sirven para nada. Solo quedaron allí por apariencia. Insistí y el encargado me aconsejó no crear problemas, porque esos rumores siempre vuelven y complican cuando intentan vender el lugar. Pero no era un rumor. Aquello estaba sucediendo. Volví al turno esa noche con un nudo en el estómago. Sentí un peso extraño en el aire, como si el propio ambiente estuviera cambiando. El olor, el silencio, hasta el color de las paredes parecía diferente. Había algo observándome. Poco antes de las 3, decidí no quedarme en la caseta. Quería ver desde lejos si el reloj hacía el bip incluso sin nadie cerca. Me escondí en una de las salas laterales con la puerta entreabierta, con visión directa al reloj. La tensión me hizo sudar frío. A las 3:07, exactamente, el bip sonó de nuevo. Pero esta vez no fue solo el bip. El radio que había dejado en el bolsillo comenzó a hacer interferencia de nuevo, y entre los ruidos se pudo oír lo que parecía ser un nombre. No era claro, pero sonaba como Ramírez.
Fue ahí cuando recordé. El nombre del empleado que murió en el accidente era Carlos Ramírez. Yo no sabía eso antes, pero fui a confirmarlo al día siguiente con el personal de la entrada, que todavía recordaba el caso. En la madrugada siguiente, me invadió una sensación extraña. Era como si algo dentro de mí me dijera que no fuera, pero fui de todos modos. Cuando entré en la caseta, la luz interna ya estaba encendida. Eso era imposible, porque yo siempre dejaba todo apagado al salir. Entré desconfiado, y allí encima de la mesa, al lado del reloj checador manual, estaba una credencial antigua. Credencial de metal, toda oxidada, con el nombre Carlos R. grabado. Y lo más extraño, la parte donde estaba la foto estaba raspada. Ya no tenía rostro. Toqué la credencial y estaba helada como si hubiera salido de un congelador. Me quedé paralizado por unos segundos. Ni siquiera respiré. Cuando levanté los ojos, la luz de la caseta parpadeó y vi, por el vidrio empañado de la ventana, una silueta parada en el pasillo. No se podía ver el rostro, pero era claramente alguien usando el uniforme azul antiguo de la fábrica, el mismo modelo que el personal decía haber sido descontinuado después del accidente. No sé explicar cómo, pero supe que era él. La cosa se quedó parada mirándome por unos segundos y después desapareció en el pasillo. No caminó, no corrió, simplemente se apagó, como si hubiera sido desconectada. A partir de aquella noche, dejé de intentar entender. No había cómo. Aquello sobrepasaba cualquier lógica. Continué yendo a trabajar porque necesitaba el dinero, solo que ya no entraba más en los galpones. Me quedaba en la caseta, en silencio, sin mirar el reloj checador. Ya no quería saber si iba a sonar, pero sonaba, cada madrugada, a la misma hora, como un recordatorio de que aquello todavía estaba sucediendo. Hubo una noche en que el radio se encendió solo y estuvo repitiendo, falta uno, por casi un minuto entero antes de apagarse. Lo tiré al día siguiente. 2 semanas después, el portón principal apareció abierto por la mañana. Había sido cerrado con llave por mí, como siempre. Revisé el candado, sin señal de forzamiento, pero el portón estaba de par en par, como si hubiera sido abierto desde adentro. Me llevé un regaño del supervisor, claro, pero entonces comentó algo que me paralizó. Esto ya pasaba antes. Ramírez siempre se olvidaba de cerrar el portón. Curioso cómo estas cosas vuelven. Lo dijo riendo, sin darse cuenta del peso de lo que dijo. Volví a casa ese día con ganas de dejarlo todo, pero todavía no he podido. No sé por qué. Algo me mantenía allí. El final llegó de forma extraña. De repente todo se detuvo, sin explicación. El reloj ya no sonó más, el radio quedó mudo. Ninguna luz se encendió sola. Silencio absoluto, como si aquello nunca hubiera sucedido. Y fue justamente eso lo que más me asustó, porque no tuvo desenlace, no tuvo resolución. Simplemente terminó. Hasta hoy pienso si aquello era algún tipo de repetición, una especie de ciclo que necesitaba ocurrir por un tiempo y luego cesaba, o si él finalmente consiguió lo que quería. No lo sé. Solo sé que desde entonces nunca más oí nada en aquella fábrica. Aún así, hay una cosa que no se me va de la cabeza, un detalle que noté solo meses después, cuando fui a revisar mi hoja de asistencia. Había un turno firmado con mi nombre en una fecha en que no trabajé. Era una madrugada en que estuve en casa, enfermo. Tenía justificante médico. Pero mi nombre estaba allí, entrada a las 3:07, salida a las 3:33. Solo eso. Llevé esto a Recursos Humanos y dijeron que tal vez fuera un error del sistema, pero ese día, a esa hora, fue exactamente cuando solía oír el reloj sonar. Nunca sabré lo que aquello significa realmente. Sé que parece exageración, sé que mucha gente pensará que es invención o que estaba cansado, estresado, sugestionado por la historia del tipo que salió antes que yo, pero no hay forma de explicar lo que viví allí dentro.
Fueron semanas cargando un miedo que nunca había sentido. Un tipo de presencia que no se ve, pero que te observa, que conoce tus horarios, tus caminos, hasta tu nombre. Nunca más volví a aquella fábrica después de cambiar de turno, pero a veces me despierto a las 3:07, sin ningún motivo, con la sensación de que alguien marcó el reloj de nuevo, y no era yo. Trabajo en mantenimiento desde hace más de 10 años, siempre lidiando con servidores, redes internas, paneles y cableado. He entrado en cada rincón podrido de edificios antiguos que ni te cuento, pero lo que ocurrió aquel viernes en la sede de la empresa en Chihuahua fue diferente a todo. Todavía no sé si he logrado procesarlo correctamente, pero voy a intentar contar cómo fue, de la manera más directa posible, porque hasta hoy, cuando lo recuerdo, me quedo con esa sensación de que hay algo acechando por los rincones. La empresa está en un edificio antiguo del centro, creo que de la década de los 60, reformado por fuera, bonito, hasta moderno. Por dentro, algunas salas todavía tienen el piso de parquet viejo y los interruptores amarillentos, ¿sabes? Me habían llamado para investigar unas caídas de señal recurrentes en la red interna. Nada grave aparentemente, pero lo extraño era que las fallas solo ocurrían después de las 7 de la noche, siempre en el mismo piso, el 11º, donde está el sector administrativo y una pequeña sala con equipos que casi nadie usa. Llegué allí como a las 6:30, con la intención de adelantar todo antes de que terminara el horario laboral. Fui directo a la sala técnica, una puerta discreta al final del pasillo. Tiene un cuadro de distribución, unos racks algo viejos, un servidor pequeño funcionando en bucle y lo que parecía ser un panel antiguo apagado, casi empolvado. Ya me pareció curioso el estado del lugar, como si nadie hubiera tocado nada allí en años, a pesar de ser parte de la red actual. Conecté mi laptop y comencé a mapear los dispositivos conectados. Y fue ahí cuando apareció algo que no tenía sentido. Un servidor sin identificación, conectado directamente a la red interna, con un origen fechado en 1997. Mi primera reacción fue pensar que era un error en el sistema, o alguna dirección IP atascada en la red, algo viejo que nunca fue deshabilitado. Pero cuanto más investigaba, más extraño se volvía. El servidor no solo estaba activo, sino que mostraba registros recientes, como si estuviera siendo accedido o como si estuviera respondiendo a algo. Y lo más extraño, todos los registros venían de un punto físico que ni siquiera debería existir ya. Un compartimento identificado como sala de operadores nocturnos, que, según el mapa de la empresa, había sido desactivado hace más de 20 años. Nunca había oído hablar de esto. Llamé al coordinador de TI, que también lo encontró bizarro, pero fue entonces cuando me contó algo que me revolvió el estómago. Dijo que algunas semanas antes, el personal del turno de noche había comenzado a reportar cosas extrañas, voces saliendo de las extensiones internas cuando nadie había llamado, llamadas grabadas en el sistema, con audios de conversaciones que no tenían sentido, como si alguien estuviera contestando del otro lado. Y lo peor, en todas esas grabaciones, se podía oír de fondo a una mujer preguntando todo el tiempo si la línea estaba libre. La misma frase repetida varias veces. La voz era baja pero insistente. Según él, siempre era en el mismo tono. ¿La línea está libre? Al principio pensé que estaban exagerando, tratando de gastar una broma o creando histeria colectiva. Pero cuando fui a verificar el misterioso servidor, logré acceder a un directorio de audios. Más de 200 archivos, todos con nombres de fecha y hora. Abrí uno de ellos, casi sin querer. El ruido que salió me heló al instante. Era la grabación de una llamada aparentemente normal, entre dos empleados, hablando de un informe. Al final de la llamada, después de que los dos cuelgan, hay unos 3 segundos de silencio. Y entonces, su voz, muy clara, como si estuviera a mi lado. ¿La línea está libre? Salí de la sala en ese momento, no por miedo,
sino por una sensación extraña, como si algo me estuviera observando desde detrás de la puerta. Volví al 11º piso unas 2 horas después, cuando ya casi no había nadie. El guardia en la recepción comentó que la mayoría del personal sale antes de las 8. Tomé el elevador con esa sensación extraña todavía pegada. Había algo en el aire, como una presión extraña en los oídos, como cuando entras en un túnel. Y no era paranoia. El elevador dio una parada brusca entre el 10º y el 11º, como si se hubiera trabado. La luz interna osciló por un segundo, y juro que por un instante vi el reflejo de alguien en el espejo del fondo. Una mujer, parada, de perfil, usando un uniforme azul claro, tipo de telefonista antigua. Cuando me volteé, no había nadie. Llegando al piso, todo estaba normal, solo que más silencioso de lo que debería. Las lámparas del pasillo parpadeaban levemente, como fluorescentes viejos a punto de quemarse. Pasé directo por la cocineta y sentí un olor extraño en el aire. No era moho, ni cableado quemado. Era como un olor a humo antiguo, frío, como cuando entras a un lugar que se incendió hace mucho tiempo. Seguí hasta la sala técnica con la laptop en mano, determinado a desconectar ese servidor de la red. El plan era simple: cortar todo, registrarlo y volver el lunes para resolverlo con el equipo de TI. Pero cuando entré, lo primero que noté fue que los cables habían sido movidos. Todos. Como si alguien hubiera pasado por allí después de mí. Un montón de cables estaban reconectados de forma extraña, algunos terminando en entradas que ni siquiera deberían estar activas. Uno de los racks más antiguos, que había ignorado antes por estar apagado, ahora tenía una luz roja encendida, muy débil, casi imperceptible. Puse la mano en el lateral del equipo y lo sentí tibio. Aquello estaba funcionando. Conecté la laptop y tan pronto como accedí al sistema, todos los archivos de audio comenzaron a reproducirse solos, uno por uno, sin ningún comando, cada uno repitiendo esa misma voz femenina, siempre la misma frase. La sala parecía encogerse. Era como si el sonido no solo viniera de los auriculares o de los altavoces, sino del propio ambiente. Y entonces, una de las grabaciones se detuvo en medio de la frase. Un chirrido se apoderó por unos segundos, y al fondo comenzó a formarse lo que parecía ser otra voz, grave, distorsionada. No se podían entender las palabras, pero se podía sentir rabia allí, como cuando alguien susurra gritando. Apagué todo de golpe. Arranqué el cable del enchufe con fuerza, y cuando me volteé, para salir la puerta estaba abierta. Estoy seguro de que la dejé entornada. Afuera el pasillo estaba oscuro. Las luces se habían apagado. Corrí hasta el elevador, presionando el botón con fuerza. La puerta tardó una eternidad en abrirse. Mientras esperaba, escuché pasos rápidos, viniendo del final del pasillo. No eran pesados, parecían pasos de tacón, como si alguien estuviera caminando apresuradamente, pero el sonido era desigual, como si cojeara. El elevador se abrió y entré sin siquiera mirar atrás. Pero en el momento en que la puerta comenzó a cerrarse, miré instintivamente al espejo. Allí estaba ella, parada en la punta del pasillo. La misma mujer, uniforme azul, cabello recogido. Pero esta vez, miraba directamente hacia mí. No pude dormir esa noche. Lo más extraño es que al día siguiente, cuando reporté todo al sector de TI, nadie más encontró el servidor en los registros. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Y lo más absurdo, ninguno de los archivos de audio estaba ya en el sistema, ni en mi laptop. También desaparecieron. Incluso la grabación que había guardado en la nube, borrada. Ningún vestigio. Dijeron que probablemente había entrado en alguna red fantasma de la estructura antigua y había recogido datos corruptos. Pero nadie explicó cómo un servidor, apagado durante décadas, puede reencenderse solo y acceder a la red de la empresa. Pasé unos días sin subir a ese piso. Cualquier excusa servía para evitarlo. Pero después de una semana, un técnico del equipo de mantenimiento eléctrico me llamó.
diciendo que necesitaban revisar los cuadros de energía del 11º piso y que tal vez yo podría ayudar con el acceso a las salas. Subí con él al final de la jornada y desde el momento en que salí del elevador, sentí todo de nuevo. El silencio extraño, el leve olor a humo, esa sensación de que alguien me observaba todo el tiempo. El técnico estaba hablando sobre una posible sobrecarga en la red, pero ni le presté atención. Algo estaba mal allí, de nuevo. Entramos en la sala técnica y allí estaba el rack, apagado, frío, como si nunca hubiera sido encendido, pero había una marca de polvo reciente alrededor del botón de encendido, como cuando alguien toca y mueve, incluso sin encenderlo. Mientras el técnico manipulaba los disyuntores, me quedé mirando aquello, tratando de recordar si no era solo cosa de mi cabeza. Pero entonces él comentó que había encontrado una conexión fantasma activa en el panel de la red eléctrica. Dijo que venía de un cable subterráneo antiguo, posiblemente conectado a la estructura de la central telefónica antigua de la ciudad. Me quedé helado. Le pregunté si eso era común. Él solo dijo que no tenía sentido, ya que ese tipo de conexión debería estar sellada desde los años 90. Más tarde, ya en el estacionamiento, fui a hablar con el guardia que trabaja allí desde hace más tiempo. Un tipo de unos 50 y tantos años. Buena gente. Cuando le comenté por encima lo que había pasado, se puso serio. Dijo que no le gusta hablar de eso, pero que ya ha visto algo parecido. Hace algunos años, una empleada juraba ver a una mujer parada en el elevador casi todas las noches, siempre a la misma hora, mirando al panel sin presionar ningún botón, y que después de eso, ella renunció sin explicar nada. Dijo que el edificio fue construido donde estaba una central telefónica antigua que explotó en el 97, matando a todo el turno de la noche. Nunca encontraron los cuerpos porque el lugar se derrumbó por completo y los archivos de la época se perdieron. Lo que quedó fue enterrado con la nueva estructura. Esa noche, fui a buscar más sobre esto. Y sí, la explosión ocurrió. Encontré un artículo de periódico escaneado, con una lista de nombres, y entre ellos allí estaba el nombre de una de las operadoras, Mariana L. Gómez. En el mismo artículo había una foto antigua en blanco y negro de un grupo de empleados frente a la central, y allí estaba ella, la misma mujer del pasillo, del espejo, mismo rostro, mismo uniforme. Fue ahí cuando caí en la cuenta. No era una alucinación. Aquello estaba realmente atrapado allí de alguna forma, como si esa explosión hubiera dejado una marca que seguía activa, alimentada por cualquier resto de energía o conexión que quedara. Desde entonces, no subo más a ese piso solo. Nadie más comenta nada oficialmente, pero todos evitan quedarse allí después de las 7 de la noche. Los telefonistas cambiaron de piso y el servidor antiguo fue removido, al menos eso dijeron. Pero de vez en cuando, alguien de la limpieza o de vigilancia comenta que escucha una llamada sonando sola en una línea que ni siquiera existe ya, o ve el elevador subiendo y bajando vacío, incluso con el edificio cerrado. Parece que algunas conexiones simplemente no se apagan, quedan atrapadas entre cables y frecuencias, esperando a que alguien conteste. No sé exactamente qué pasó aquella noche, y no sé si podré olvidar lo que vi. A veces pienso que tal vez aquello solo necesita ser escuchado. Tal vez quedó atrapada en una grabación, en una línea interrumpida que nunca fue apagada correctamente. Solo sé que desde aquel día, evito cualquier cosa que involucre telefonía antigua, y hasta hoy, cada vez que oigo el sonido de una llamada conectando, incluso en el celular, todavía me da un escalofrío extraño, como si alguien todavía estuviera tratando de hablar conmigo, desde algún lugar donde las llamadas ya no deberían existir. Después de lo que pasó aquella noche, pasé días sin dormir bien, y aunque ya hayan pasado algunas semanas, todavía escucho el maldito grito resonando de la nada, principalmente cuando estoy solo.
Trabajo como policía comunitario aquí en 1900, Chihuahua, desde hace casi 10 años. Ya he visto de todo un poco. Peleas feas, accidentes graves, desapariciones sin explicación. Pero lo que ocurrió aquella madrugada no entra en la misma categoría. Aquello no fue normal. Hasta hoy, no sé qué era ni qué quería, y sinceramente preferiría seguir sin saberlo. Eran alrededor de las 2:30 de la mañana cuando recibimos la llamada. La radio hizo un ruido extraño, lleno de interferencia, pero se pudo entender que un residente de la región de las colinas había visto un coche parado en el acotamiento del Camino Viejo, con las luces encendidas y el motor en marcha desde hacía más de una hora. Yo estaba con Lorenzo, compañero de uniforme desde hace años, tipo tranquilo, experimentado. Al principio pensamos que sería solo otro borracho durmiendo al volante, algo común por aquí. Tomamos el camino de tierra y en menos de 15 minutos llegamos al lugar. De entrada, algo ya no cuadraba. El coche estaba encendido, sí, pero con las 2 puertas delanteras abiertas. No había nadie dentro, nada roto, ninguna señal de choque, ni siquiera un rasguño. El camino allí está rodeado de vegetación espesa, y aún con la linterna no pudimos ver mucho más allá de arbustos y algunos senderos de jabalí. Comenzamos a registrar los alrededores con cuidado. Lorenzo encontró la cartera de identidad en la guantera, y cuando leyó el nombre, se quedó paralizado. Era de un tipo llamado Gilberto Morales, desaparecido hace casi 3 semanas, en el mismo tramo del camino. La búsqueda había sido cerrada por falta de pistas. Lo más extraño fue que el coche estaba seco, limpio y con el tanque casi lleno. Ninguna señal de abandono, polvo o humedad acumulada, como si alguien lo hubiera estacionado allí una hora antes y hubiera salido a fumar. Pero nadie en su sano juicio dejaría el coche con el motor encendido por más de una hora, y menos en aquel lugar oscuro y aislado. Decidimos llamar a la grúa, pero como nadie contestaba en la radio, Lorenzo sugirió que nosotros mismos lleváramos el coche hasta el puesto de la base, que quedaba a unos 30 minutos de allí. Él condujo el coche encontrado, y yo fui justo detrás en la patrulla. El camino era muy estrecho, sin ninguna iluminación, solo con los faros de la patrulla iluminando la parte trasera del coche de Gilberto. Todo parecía tranquilo al principio, pero más o menos a mitad del trayecto, comencé a notar algo extraño por los retrovisores. A veces parecía que había alguien en el borde del camino, justo en la línea donde los faros no alcanzan totalmente. No podía ver bien, pero daba la impresión de que una persona estaba allí parada, y cuando nos acercábamos desaparecía. Pensé que era cosa de mi cabeza, así que ni lo comenté con Lorenzo por la radio. Pero entonces, poco después, escuché un grito. Vino de la maleza a la izquierda, un grito agudo, fuerte, humano. Casi perdí el control de la patrulla del susto. Reduje la velocidad, abrí la ventana, traté de escuchar mejor. Unos segundos de silencio, y entonces vino de nuevo. Más alto. Lorenzo, como si alguien lo estuviera llamando con rabia. Pero el sonido venía de dentro del bosque, y no parecía estar acercándose. Era como si nos estuviera acompañando por el lateral a pie dentro de la maleza. Lo más bizarro, era siempre el mismo tono de voz, el mismo volumen. Repetía su nombre cada 5 minutos, sin fallar, como si fuera una grabación infernal. Avisé a Lorenzo por la radio, pero respondió con voz temblorosa diciendo que él también ya lo había oído. Incluso detuvo el coche por algunos segundos para intentar ver algo entre los árboles, pero no vio a nadie. La vegetación era espesa, llena de árboles altos y ramas retorcidas, el tipo de lugar donde cualquier cosa podría esconderse. Decidimos seguir adelante e intentar llegar pronto al puesto. La tensión dentro de la patrulla era insoportable. La radio quedó muda, y hasta el motor parecía más ruidoso de lo normal. La sensación era de estar siendo observado todo el tiempo. En cada curva, el grito volvía, siempre igual. Lorenzo, como si quien gritaba estuviera marcando el paso con nosotros, incluso en la oscuridad. No era el tipo de grito desesperado o pidiendo ayuda.
Era un llamado firme, directo, como si alguien supiera exactamente quién estaba allí y quisiera que se detuviera. Comencé a notar que Lorenzo conducía cada vez más despacio, casi como si estuviera en trance. Tuve que tocar la bocina para que reaccionara. Aceleró de nuevo, pero se podía ver en la forma en que sostenía el volante que no estaba bien. La parte más siniestra ocurrió cuando faltaban unos 10 minutos para llegar. Pasamos por una curva más abierta, y los faros de la patrulla captaron algo o alguien. No sé explicar bien qué era, pero tenía la forma de una persona, parada en medio de la maleza, con los brazos sueltos a los lados del cuerpo. Estaba girado hacia el camino, y se podía jurar que miraba directamente a la patrulla, solo que la cara no se podía ver. Era como si tuviera una sombra alrededor de la cabeza, cubriéndolo todo. Duró menos de 2 segundos, pero el impacto fue tan fuerte que me quedé paralizado. Lorenzo pisó el freno casi al mismo tiempo. Bajó del coche, miró hacia la maleza, comenzó a gritar: «¿Quién está ahí? ¿Qué quieres conmigo?». Su voz salió temblorosa, desesperada. Salí de la patrulla y fui tras él. Lo jalé del brazo, traté de hacerlo volver al coche. Resistió un poco, mirando fijamente a la oscuridad. Juraba que alguien lo estaba llamando, que no era solo un sonido. «Es alguien que me conoce», decía. Aquello me dio un miedo que no sentía desde niño, cuando oí a los viejos hablar sobre cosas que viven en el monte y se alimentan de nombres. Finalmente, logré arrastrar a Lorenzo de vuelta al coche y cerrar las puertas. Se quedó callado el resto del camino, mirando fijamente el tablero, sudando frío. El grito paró. De repente, como si hubiera dado un basta, fue cuando pasamos por la entrada de la ciudad. De repente todo volvió a la normalidad. La radio funcionó. De nuevo el motor del coche dejó de fallar. Hasta el aire parecía más ligero. Llegamos a la base y dejamos los 2 coches allí. Ninguno de los otros guardias creyó mucho cuando contamos lo que pasó. Se rieron. Dijeron que debía haber sido un animal o un loco en la maleza. Pero al día siguiente Lorenzo pidió una licencia. Dijo que iba a visitar a su hermana y estuvo fuera casi 2 meses. Nunca más quiso hacer ronda nocturna. Y yo, bueno, nunca más volví a ese camino. La peor parte es saber que nadie va a tomar esto en serio, que quien lo lea puede pensar que fue exageración o invención. Pero quien estuvo allí aquella madrugada en aquel camino, sabe que hay algo en esa maleza que no debería estar allí. Y si algún día escuchas tu nombre viniendo del bosque, no respondas. Trabajo solo en la radio comunitaria aquí en Bocoina, en ese cuartito en la parte trasera del edificio del ayuntamiento. Es una cabina pequeña, antigua, con los equipos casi todos remendados, pero funciona. La señal solo cubre la región de Minonesentonesem, la sierra, así que transmitimos música regional, avisos de misa, alertas de lluvia, esas cosas. La gente escucha más por costumbre. Mi turno va hasta las 2 de la mañana, y generalmente soy el último en salir. Siempre fue una rutina tranquila, algo aburrida a veces, pero segura, al menos hasta hace un tiempo. La primera llamada extraña ocurrió una madrugada de miércoles alrededor de la 1:30. Contesté pensando que era alguien pidiendo música como siempre, pero la persona se quedó muda. Ningún sonido, solo silencio, de esos que se pueden sentir. Unos 10 segundos después alguien susurró: «Están allá de nuevo, en las vías, sin rostro», y colgó. Me quedé parado un rato mirando el teléfono. Anoté la hora en una libreta, solo para no olvidar, pero traté de tomarlo con calma. Al día siguiente hasta lo comenté con el muchacho de la limpieza, que se rió y dijo que era algún viejo haciendo una broma. Pero había algo en aquella voz que me inquietó. La madrugada siguiente, casi a la misma hora, otra llamada. Esta vez era una mujer. Su voz temblaba. Dijo que vio 2 figuras cerca de las vías, en la entrada del túnel viejo, donde pasaba el tren. Dijo que estaban paradas mirando a la nada, pero que no tenían rostro.
Era solo piel lisa, y ellos no parpadeaban, dijo. Parecía realmente asustada. Intenté preguntarle dónde exactamente había visto aquello, pero ella solo repetía, «No tienen rostro, no tienen rostro», y colgó de repente. Me quedé con un nudo en el pecho. No parecía alguien queriendo bromear. Aquello me dejó inquieto. Fue entonces cuando decidí empezar a grabar lo que salía al aire. La radio todavía tiene una grabadora de cinta, de esas antiguas, pero que aún funcionan. La conecté antes de comenzar el turno del viernes. Y fue justamente esa noche cuando recibí la llamada más extraña de todas. Era un hombre, parecía joven, tal vez de mi edad. Hablaba rápido, casi tartamudeando. Dijo que vio 3 de esas figuras caminando por las vías, cerca del puente de madera, que una de ellas se detuvo y giró hacia él, incluso sin rostro, como si lo hubiera mirado. Y entonces soltó una frase que me erizó hasta el alma. Me hablaron, pero no fue con la boca, lo escuché dentro de la cabeza. Esa llamada duró menos de 1 minuto, pero me afectó de una manera que no puedo explicar. Tan pronto como terminó el turno, volví a casa y me quedé dando vueltas en la cama. Al día siguiente, fui a la radio de nuevo, pero esperé hasta el mediodía, cuando el edificio estaba vacío, para escuchar la cinta. Encendí la grabadora y comencé a escuchar. Se suponía que solo serían las canciones, mis avisos y aquella llamada. Pero no fue solo eso. En el tramo entre las 2 y las 3 de la mañana, comenzó a surgir un sonido extraño de fondo, muy bajito, como si hubiera otra transmisión ocurriendo al mismo tiempo. Algo que no escuché en vivo, pero que estaba allí grabado. Al principio eran solo unos ruidos, pero después se pudo notar que eran voces, oraciones, de esas antiguas, y en el dialecto rarámuri. Mi abuela hablaba un poco, y reconocí algunas palabras relacionadas con la protección, como cuando ella hacía bendiciones para espantar cosas malas. Entonces comenzaron los gritos. Pero no eran gritos normales. Estaban distorsionados, arrastrados, parecían venir de debajo de la tierra. Daba una sensación mala. El cuerpo entero hormigueaba. El sonido iba y venía como si estuviera atravesando túneles, y en medio de esos gritos escuché a alguien decir mi nombre, no completo, solo el primero, pero dicho de una manera que solo mi madre usaba, y mi madre ya murió hace 6 años. Paré la cinta al instante. El corazón me latía acelerado. Estaba solo en el estudio, la puerta cerrada. Y aún así comencé a mirar hacia los rincones de la sala como si hubiera alguien allí conmigo. Esa sensación de que algo me observaba no pasó durante días. Esperé a que terminara el horario laboral, apagué todo y me llevé la cinta a casa, escondida en la mochila. Durante el camino a casa, tuve la impresión de estar siendo seguido. ¿Sabes cuando sientes que hay alguien caminando detrás pero cada vez que miras no hay nada? Pues eso, ocurrió unas 3 veces. Llegué a casa y cerré todas las ventanas. Al día siguiente, fui a la comisaría. Llevé la cinta, expliqué todo, hablé de las llamadas, de los relatos, de lo que escuché. El policía que me atendió me miró con una cara extraña, medio sonriendo de lado, pero llamó a otro más viejo para escuchar juntos. Pusimos la cinta en uno de esos aparatos antiguos que todavía tienen allí, y nada. Solo se podían oír las canciones y mi voz leyendo los avisos. Ninguna de las voces, ninguna de las oraciones, nada de los gritos. Me miraron como si estuviera loco. Uno de ellos hasta preguntó, ¿estás seguro de que has dormido bien esta semana? Me quedé tan confundido que pedí que llevaran la cinta a peritos de sonido, pero se rieron de mí. Dijeron que aquello no era prioridad y que, de todas formas, la línea del tren llevaba desactivada más de 10 años. La parte que me dejó helado fue cuando comentaron el motivo. Hubo un descarrilamiento feo allí cerca del puente. Nunca encontraron los cuerpos de 2 empleados de la empresa. Desaparecieron. Pero eso nunca salió en los periódicos, lo taparon. Lo único que hicieron fue cercar la entrada del túnel. Ni vías hay ya en esa parte. En ese momento no supe qué decir. Solo agradecí
y salí. Fui hasta el lugar, no pude contenerme. Quería verlo con mis propios ojos. Llevé una linterna y fui en moto hasta donde recordaba que pasaba la línea. En el camino, vi las ruinas de la estación, todo invadido por la maleza. Pero las vías todavía estaban allí, cubiertas por tierra y hojas, pero se podían seguir. Llegué hasta la entrada del túnel. Era como estar en un lugar que fue olvidado por todos. Ese silencio extraño, sin sonido de animales, ni viento, nada. Cuando apunté la linterna hacia adentro, vi que había marcas en el suelo como si alguien hubiera arrastrado los pies por allí recientemente. No entré, no pude. Algo dentro de mí me decía que no diera un paso más. Solo me quedé allí, parado, sintiendo el aire pesado. Y entonces escuché un sonido, bajo, pero viniendo de dentro del túnel. Parecía una respiración, larga, pesada, como si alguien estuviera justo allí dentro, esperando. Volví despacio. Traté de no correr, pero mi cabeza gritaba que saliera de allí. Monté en la moto y me fui lo más rápido que pude, con la sensación de que algo me siguió hasta la mitad del camino. Y desde aquel día, nunca volví a ser el mismo. Regresé a trabajar en la radio, pero cambié el turno. Pedí quedarme solo por la mañana. No hablé más nada sobre las llamadas ni sobre la cinta, que todavía está guardada conmigo, en una caja en el fondo del armario. A veces pienso en escucharla de nuevo, pero algo me lo impide. Como si la escucho de nuevo, todo aquello va a volver. Lo peor es que, de vez en cuando, me despierto de madrugada con el teléfono sonando. No contesto, pero suena. Y para. Siempre alrededor de la 1:30. Siempre a la misma hora de la primera llamada. Cierta noche, estaba durmiendo cuando la moto de mi vecino pasó por la calle. No era nada inusual, pero esa noche el ruido de la moto parecía más alto, más cerca, como si estuviera dentro de mi casa. Me desperté asustado y fui hasta la ventana. Miré hacia la calle y no vi nada. Todo quieto como siempre, pero lo que me impactó fue el ruido de la moto alejándose, que parecía venir de dentro de mi cabeza, haciendo eco desde un punto que no podía identificar. No sé cuánto tiempo me quedé allí, pero la sensación de que algo estaba mal no pasó. Comencé a pensar que lo que me ocurrió estaba más relacionado con lo que pasó en aquella línea de tren de lo que quería admitir. Lo peor de todo vino un mes después, cuando una familia me buscó. Dijeron que su hijo, un chico de unos 20 años, había ido hasta las vías del tren, al mismo túnel, después de oír hablar sobre lo que me pasó. Yo le advertí que no debía ir, que aquel lugar tenía algo extraño, pero no me escuchó. Lo peor, el chico desapareció. Nadie lo volvió a ver desde aquella noche. La policía no encontró nada, ni su moto, ni sus zapatos, nada. Dijeron que fue un accidente, pero algo me dice que es mucho más que eso. Me quedé con la impresión de que este tipo de cosas nunca va a parar. Puede ser solo cuestión de tiempo, hasta que alguien más desaparezca allí. Como si la línea, de alguna forma, llamara. No sé si estoy imaginando cosas, pero tengo la sensación de que cada noche que pasa, el teléfono se vuelve más insistente. A veces incluso cuando el aparato no suena, escucho ese sonido bajo en el fondo de mi mente, como si alguien estuviera tratando de llamarme de nuevo. Y como si fuera un mensaje del pasado, sé que la próxima llamada será diferente y me traerá más preguntas que respuestas. No sé si quiero saber lo que pasó en aquel túnel. No sé si quiero descubrir qué o quién todavía habita aquel lugar. Pero la verdad es que, siempre que cae la noche, me encuentro preguntando, ¿quién está esperando en las vías ahora? Hoy, semanas después de todo lo que pasó, me quedo en casa, la mayoría de las noches, tratando de no pensar en eso. Intento continuar con mi vida, pero tengo el teléfono al lado, como si pudiera llamarme en cualquier momento. Cuando cierro los ojos todavía veo las imágenes que aquella mujer me describió, aquellos hombres sin rostro. No puedo librarme de ellas, y sé que en algún lugar
Todavía hay personas que saben más de lo que están diciendo. La radio dejó de tocar aquellas canciones y yo dejé de hacer los anuncios. Ya no tiene sentido continuar con eso. Ellos están allí y sé que no se irán. La cinta que grabé, la que nadie escuchó excepto yo, todavía está aquí. A veces me sorprendo mirándola pensando que tal vez, si la escucho una vez más, podré entender lo que pasó. Pero en el fondo, sé que no quiero saber. No quiero descubrir nada más. Lo que escuché fue suficiente. Aquello me mostró que hay cosas que no deben ser desenterradas, ni por curiosidad. Me pregunto si algún día entenderé qué es aquello, o si es mejor dejar todo enterrado porque tal vez si se juega con el pasado, volverá con más fuerza. Y no sé si estoy listo para eso. Es eso. No sé si algún día alguien lo entenderá, o si esto es solo cosa de mi cabeza. Pero quien vive, aquí en Bocoina, me entenderá. Si escuchas algo o si el teléfono suena para ti también, mejor no contestar, porque puede ser el comienzo de algo que ya no quieres saber. Trabajo en la central de abastos de Chihuahua desde hace poco más de 3 meses y ya he escuchado las historias sobre el almacén 12. No entiendo por qué tanto alboroto. Gente ahí dentro diciendo que oye gritos, que el olor es insoportable, un hedor de sangre seca que queda impregnado en el aire. Al principio, me reía de esto, pero después de algunas semanas, los más antiguos comenzaron a alertarme, como si yo tuviera que saber que el almacén estaba maldito. Fui el único que lo ignoró. Ya he visto cosas peores en otros trabajos, y mi postura siempre ha sido escéptica, nada más. Esta madrugada, decidí grabar lo que estaba sucediendo dentro del almacén 12. Las historias de los gritos y los olores me habían intrigado de una manera que nunca pensé que me afectaría. Tomé mi celular y entré al lugar alrededor de las 2 de la mañana. El olor era fuerte, pero no era de carne podrida como todos decían. Era un olor metálico, como si estuviera en el fondo de una antigua carnicería. Las luces del techo parpadeaban y estaban casi apagadas. Caminé por el pasillo, tratando de no hacer ruido, y puse el celular a grabar. Solo quería mostrar a la gente que no era más que una leyenda urbana. La sensación de estar allí, solo, a esa hora, comenzó a molestarme más de lo que quería admitir. Incluso con la grabación no era como si estuviera en paz. Al contrario, había algo en el aire, una tensión que no se podía explicar. Los estantes estaban desordenados, cajas y paquetes de carne por todos lados. No sé qué me hizo seguir, caminando, pero la curiosidad estaba tomando el control. En el fondo, sabía que nada sobrenatural iba a suceder, o mejor dicho, pensaba que lo sabía. Cuando llegué cerca del fondo del almacén, fue cuando comencé a oír los ruidos. Primero, eran leves como crujidos distantes, y después los gritos comenzaron. Fui directamente hasta el origen del sonido. Lo peor es que no era algo que pudiera describir con precisión. No parecía un grito humano, pero tampoco era de animal. Era ahogado, como si viniera de algún lugar muy bajo, enterrado de alguna forma. Y, mientras tanto, el olor se hacía más fuerte. No sabía si era mi propio miedo, pero parecía que el aire estaba más denso, como si la propia sala se estuviera alimentando de mi pánico. El celular en mi mano temblaba, pero estaba decidido a grabar algo que probara que todo aquello no era más que una exageración. Y entonces, vi algo que no voy a poder olvidar. Al otro lado del estante, una sombra se movía. No vi exactamente qué era, pero la presencia era pesada. Por algunos segundos parecía que estaba siendo observado, y mi cuerpo simplemente no podía moverse. Cuando finalmente pude dar 2 pasos hacia atrás, el sonido de algo arrastrándose se acercó a donde yo estaba. Parecía un peso inmenso, y por un momento la grabación de mi celular capturó claramente una palabra, solo una: viva. Eso me paralizó. No pude razonar por unos segundos, pero no hubo tiempo para pensar. Algo golpeó fuerte la pared frente a mí, haciéndome soltar el celular y correr hacia la salida.
El celular quedó en el suelo, grabando todo. No tuve valor para volver a recogerlo. Mientras corría por el pasillo estrecho, juraba que oía pasos detrás de mí, pero no eran pasos comunes. Eran pesados, lentos, arrastrados, como si quien, o lo que, estuviera allí tuviera dificultad para moverse, o estuviera cargando algo. Solo que el sonido venía rápido, como si estuviera ganando velocidad. No quise mirar atrás. Cuando llegué a la puerta, me encontré con que estaba cerrada. La había cerrado por dentro, sí, pero la llave ya no estaba en mi bolsillo. Revisé todo, pero no la encontré. Comencé a golpear la puerta, desesperado, hasta que oí aquel sonido, de nuevo. Un crujido seguido de un gemido extraño. Parecía humano, pero también no parecía. Esa parte del almacén es más aislada. No hay cámaras ahí dentro, y nadie trabaja allí desde que comenzaron los rumores. Me quedé ahí apoyado en la puerta por unos minutos, tratando de controlar la respiración. Pero el olor, Dios mío, el olor era insoportable, como si alguien hubiera abierto un frigorífico después de años con carne podrida dentro. Solo que al mismo tiempo, se podía sentir un olor diferente mezclado, como de hierro, de algo recién cortado. Yo ya había sentido ese olor antes, cuando mi tío sacrificaba cerdos en el rancho, y entonces caí en cuenta. Aquel olor no era de carne podrida, era de carne fresca, como si alguien hubiera abierto un animal vivo allí dentro, poco antes. Traté de convencerme de que era cosa de mi cabeza. Tal vez alguien estaba gastándome una broma, tal vez los tipos más antiguos me estaban poniendo a prueba, pero entonces comencé a oír aquel sonido de nuevo, un ruido rítmico, como cuchillos golpeando en una tabla de madera, solo que el sonido venía de varios lugares al mismo tiempo. Venía de arriba, de abajo, de las paredes. Y después vinieron los gemidos. No eran gritos, eran gemidos ahogados, desesperados, de quien está tratando de pedir socorro con la boca tapada, y parecían muchos, como si hubiera una fila de gente atrapada allí, siendo cortada en silencio. Mis piernas comenzaron a fallar, sentí como si fuera a desmayarme, pero me forcé a permanecer despierto. No tengo idea de cuánto tiempo estuve allí. Parecía que el tiempo se había detenido, pero en algún momento, aquella puerta simplemente se abrió, sin ruido, sin nadie, del otro lado. Solo se abrió. No lo pensé 2 veces. Salí corriendo como loco, tropezando con las cajas, con los plásticos, ni miré hacia atrás. Cuando salí del almacén y llegué al área principal del mercado, todavía estaba oscuro, pero ya había gente comenzando a llegar. Nadie entendió nada cuando me vieron de esa manera. La ropa sucia, la cara blanca, y sin poder decir nada con sentido. Solo podía repetir una cosa, y no era porque yo quisiera. Era como si hubiera sido grabado dentro de mi cabeza. Están empaquetando carne viva. Fue la única frase que salía. Yo no sabía lo que significaba exactamente, pero era aquello que estaba grabado en mi mente. Las imágenes, los sonidos, el olor. Todo aquello venía junto con esa frase. Me sentaron cerca de la garita y llamaron ayuda. Alguien fue hasta el almacén, pero no encontraron nada. Dijeron que no había nada allí dentro. Ninguna grabación, ningún celular en el suelo, ningún sonido extraño. Solo las mismas cajas de siempre. Pero sé lo que vi, sé lo que oí. Y hasta hoy, cuando recuerdo aquel sonido de cuchillos y gemidos ahogados, el cuerpo entero se paraliza. Y esa frase vuelve. No, volví a trabajar después de aquella noche. Pedí mi baja pocos días después, incluso sin poder explicar bien lo que había sucedido. Los supervisores no me presionaron mucho. Creo que sabían, en el fondo, que había algo mal con aquel almacén, pero preferían fingir que no. Uno de los cargadores más viejos me llamó aparte antes de que me fuera y me dijo que ya habían ocurrido cosas parecidas antes, pero nadie hablaba de eso. Que era mejor dejarlo quieto, seguir adelante, olvidar. Pero olvidar no es una opción cuando aquello se quedó pegado en tu cabeza como un parásito.
Intenté buscar ayuda psicológica, pero siempre que estaba cerca de contar la verdad, me bloqueaba. Quien nunca ha pasado por algo así piensa que es exageración, locura o invención. Pero no hay nada inventado en esto. Aquel olor, aquel sonido de carne siendo rasgada, los gemidos sofocados, todo aquello vuelve a veces en medio de la noche. Ya me he despertado sudando, con la garganta bloqueada, con la impresión de estar oyendo aquel ruido de nuevo, como si todavía estuviera allí dentro. Y lo peor, soñé varias veces con el estante moviéndose solo, como si detrás de él hubiera un espacio escondido donde todo sucedía. Un amigo que todavía trabaja allí me mandó un mensaje el mes pasado. Dijo que el almacén 12 fue clausurado por problemas estructurales. Pero nadie explicó qué tipo de problema era. Contó que los guardias ahora evitan incluso pasar cerca del lugar durante la madrugada. Y que a veces, entre las 3 y las 4 de la mañana, todavía se pueden oír unos sonidos extraños, incluso con todo cerrado. Le pregunté qué tipo de sonido. Solo respondió, como si alguien estuviera empaquetando carne, pero con mucho más ruido. Y lo dejó así. Desde entonces, no hablo más con él. Hoy en día evito incluso pasar cerca de aquella región de la central. Solo de pensar en aquel lugar, siento que el estómago se me revuelve. Hay cosas que uno no debería intentar entender. Quise probar que todo era mentira, y acabé viendo el tipo de verdad que nadie quiere enfrentar. No sé qué hay realmente en aquel almacén, si es algo físico, espiritual o peor. Solo sé que nadie debería quedarse allí dentro durante la noche. Nadie debería escuchar esos sonidos, y principalmente, nadie debería intentar grabar lo que sucede allí. La única explicación que puedo dar, si es que se puede llamar explicación, es que existe algo en aquel lugar que todavía está vivo, de alguna manera, y que continúa, sucediendo todas las madrugadas como un ciclo que nunca termina. Algo que no acepta ser interrumpido. Algo que está allí desde hace mucho más tiempo del que cualquiera imagina. No hay forma de probarlo, porque nada quedó registrado. Nada físico al menos. Pero todavía hoy, en algunas noches, me despierto con la misma frase en la cabeza. Viene sola, sin motivo, de la nada, como una advertencia. Ellos todavía están empaquetando carne viva. Trabajo en mantenimiento y renovación desde hace más de 12 años. Ya he entrado en edificios derrumbados, en casas infestadas de bichos, en alcantarillas tapadas. Pero lo que sucedió en 2021, en un proyecto por los alrededores de Cuauhtémoc, hasta hoy me causa escalofríos solo de recordarlo. Se suponía que sería un trabajo rápido, cosa de un mes como máximo. Renovar una antigua base de la policía comunitaria que estaba cerrada desde finales de los años 2000. El edificio había sido desactivado después de que inauguraran una unidad nueva al otro lado de la ciudad. Y desde entonces nadie había tocado nada allí. La estructura era vieja, pero no estaba condenada. Tenía filtraciones, moho y ese fuerte olor de lugar cerrado por mucho tiempo, pero nada fuera de lo normal. Al principio el equipo era pequeño, solo 4 tipos conmigo, alternándonos entre romper paredes, remover pisos y reestructurar la parte eléctrica. En la segunda semana, trabajando en una de las salas del fondo, encontramos una pared que no coincidía con el plano original. Esto ya es común en edificios antiguos. A veces hay alguna adaptación, pero algo allí molestaba. La pared era mucho más nueva que el resto, hecha con material diferente como si hubiera sido colocada a toda prisa. El encargado autorizó la demolición porque la pared no era estructural. Cuando comenzamos a romperla, salió un olor horrible, como de cosas almacenadas por años, mezclado con moho y humedad. Detrás de la pared había una puerta metálica cerrada por dentro. Era una puerta gruesa, con visor de vidrio esmerilado y un picaporte todo oxidado. Estaba cerrada, pero con un empujón y una palanca logramos forzar la entrada. La sala era pequeña, sin ventanas, solo una lámpara colgando del techo y un estante con carpetas.
cajas y varios sobres manchados por el tiempo. El suelo era de cemento puro y tenía marcas, como rayas y manchas oscuras, que parecían haber sido frotadas con fuerza. Nos quedamos un rato parados allí dentro, medio confundidos. Era obvio que aquella sala no estaba en el proyecto original y no parecía haber sido usada oficialmente por nadie. Parecía más una celda improvisada, o peor. Dentro de las cajas encontramos fichas y fotos de personas desaparecidas, casi todas fechadas entre 2002 y 2005. Algunas fotos estaban grapadas junto con hojas que parecían informes o declaraciones, escritos a mano, llenos de tachaduras, con sellos ilegibles. Las fichas tenían nombres, edades, fechas de la última vez que la persona fue vista, y en algunas había anotaciones como no coopera o transferido a nivel 2. Eso nos dejó mal. Era como si estuviéramos invadiendo algo que no debía haber sido descubierto. El responsable de la obra mandó avisar al ayuntamiento y un grupo fue allí a recogerlo todo. Dieron la orden de cerrar la sala de nuevo, pero sin sellarla. Los días siguientes fueron extraños. La renovación continuó, pero nadie quería quedarse hasta tarde. Normalmente terminamos alrededor de las 6, pero hubo un día que tuve que quedarme hasta casi las 8 de la noche, porque tuve problemas con el cableado. Y fue ahí cuando comenzó la cosa que nunca más salió de mi cabeza. Estaba solo allí, dentro, terminando de cerrar una tubería detrás del antiguo mostrador de entrada, cuando escuché una voz viniendo de atrás, del área de la sala que habíamos descubierto. Era baja, como si alguien estuviera hablando muy cerca de la pared. Una voz masculina, seca, que repetía frases como si estuviera haciendo preguntas. Al principio pensé que alguien del equipo había regresado, pero no había ningún coche en el estacionamiento. Salí del mostrador y fui caminando despacio hasta el fondo, pero tan pronto como llegué al pasillo, el sonido paró. Un silencio seco, pesado. Esperé algunos segundos, miré alrededor, nada. Entré en la sala escondida. Revisé todo. Vacía, solo que el aire allí dentro estaba diferente, más denso, caliente, como si alguien hubiera estado allí hasta pocos minutos antes. Me fui con esa sensación mala, como si hubiera tropezado con algo que no me quería cerca. Al día siguiente, se lo conté a los otros tipos y nadie se rió. Al contrario, 2 dijeron que también habían escuchado voces, pero pensaron que era cosa de su cabeza. Después de eso, nadie quería quedarse solo allí. Comenzamos a trabajar más rápido durante el día solo para garantizar que nadie necesitara hacer horas extra. Hubo uno de los muchachos, Elías, que simplemente pidió salir del proyecto. Dijo que había soñado con una mujer de cabello mojado y ropa rasgada sentada en medio de la sala escondida, mirándolo fijamente como si estuviera esperando alguna respuesta. Él nunca había ni entrado en aquella sala. Al día siguiente del sueño apareció con los ojos hundidos, temblando. Pidió ser reubicado y se fue antes del almuerzo. Nos reímos nerviosos, pero se podía ver que no estaba fingiendo. Las cosas se pusieron aún peores la semana siguiente. Empezamos a oír sonidos procedentes del edificio, incluso cuando estaba cerrado. Había un vigilante nocturno contratado por la empresa, un señor llamado Lorenzo, que aceptaba dormir allí para garantizar la seguridad del material. Él se quedó 3 noches solamente. Dijo que escuchó pasos, ruidos de muebles arrastrándose y, en sus palabras, voces respondiéndose unas a otras en tono de rabia, como si estuvieran discutiendo con alguien. Cuando volvimos el lunes, él ya había desaparecido. No apareció para dar explicaciones, no contestó el teléfono ni fue a buscar el pago por los días trabajados. Nunca más supimos de él. Uno de los vecinos, un hombre de unos 60 años que vivía en una casa justo enfrente del edificio, comenzó a aparecer cada final de tarde para conversar con nosotros. Al principio, solo observaba desde lejos, pero un día entabló conversación y soltó algo que se quedó en mi cabeza. Ustedes no deberían haber tocado allí dentro. Ese lugar estaba dormido. Ahora va a empezar a llamar gente de nuevo.
Lo dijo con un tono tan serio que nadie pudo responder. Después contó que entre 2003 y 2005, varias personas de la comunidad desaparecieron sin dejar rastro. Dijo que tenían miedo de la policía comunitaria en aquella época, porque quien era llevado a la base raramente volvía. La mayoría no, presentaba denuncia por miedo a represalias. Comencé a prestar más atención en las noches en casa, vivo a unos 15 minutos de allí, pero juro que en 2 ocasiones escuché sirenas a lo lejos y voces ahogadas, como si alguien gritara órdenes en una radio antigua. Me convencí de que estaba paranoico, pero, un viernes por la noche, necesité volver a la obra porque una de las tuberías del tanque de agua reventó, y como yo era el responsable técnico, tuve que verificar antes de que el lugar se inundara. Entré con la linterna y fui directo al piso de arriba, donde estaba la llave general. Apenas llegué allí, escuché un ruido seco, como una silla cayendo, viniendo de la sala escondida. Bajé con el corazón en la garganta, jurando que era algún vándalo que había invadido. Cuando llegué cerca de la sala, la luz de mi linterna comenzó a fallar. Pensé que era la pila, pero había puesto una nueva esa mañana. El pasillo quedó con una penumbra extraña, y se podía oír un sonido, rítmico como si alguien estuviera golpeando con los dedos en una mesa de metal. Me acerqué a la puerta y vi que estaba entreabierta. La sala estaba iluminada, pero nadie había encendido nada. Aquel lugar ni siquiera tenía energía conectada todavía. La luz venía de aquella lámpara colgada del techo, parpadeando, lentamente. Entré tratando de mantener la calma, pero en el momento en que pisé allí dentro, sentí como si hubiera entrado en un refrigerador. Un frío seco, que no tenía ningún sentido. Y entonces escuché aquello de nuevo. La voz. Solo, que esta vez no era una sola. Eran varias. Preguntas, susurros, órdenes, voces masculinas, otras más roncas. Una de ellas parecía estar llorando. No se podía entender lo que decían exactamente, pero la sensación era de desesperación, de urgencia. Salí corriendo sin mirar atrás. Cerré el portón, entré en el coche con la linterna aún parpadeando en la mano, y me fui. Aquella noche, no pude dormir. Tenía la certeza de que algo allí dentro no solo había sido olvidado, había sido enterrado, y ahora, por algún motivo, estaba tratando de volver. Al día siguiente, traté de actuar como si nada hubiera pasado. Fui a la obra, firmé la entrada, di orientaciones generales, pero estuve todo el tiempo evitando pasar cerca de la parte de atrás. Pero el ambiente ya estaba raro para todos. Nadie quería trabajar en aquel lado del edificio. Hubo uno de los ayudantes que, incluso sin saber nada de lo que me había pasado, comentó que escuchó el sonido de una máquina de escribir viniendo de dentro de la sala oculta, pero allí no había nada de eso, ni muebles quedaban allí dentro, solo las fichas apiladas en un rincón. Habíamos removido casi todo. Al final de la tarde, cuando ya estábamos desmontando los andamios, uno de los albañiles, Maurilio, fue a guardar las herramientas y volvió pálido. Dijo que vio a una mujer parada al final del pasillo, que llevaba un uniforme de policía antiguo y que tenía la cara cubierta de sangre. Nadie más vio nada, pero solo de mirar su cara se podía saber que no estaba mintiendo. Se quedó en silencio el resto del día, casi no comió y se fue más temprano. Al día siguiente, mandó un mensaje diciendo que no iba a volver más. No era el primero en abandonar la obra, pero fue el primero que se fue sin esperar el pago. El ingeniero responsable, Ramiro, trató de minimizarlo todo. Dijo que era cosa de nuestra cabeza, que estábamos sugestionados por el rumor de las fichas y el edificio antiguo. Pero él no estaba allí de noche. Él no escuchó las voces ni vio lo que nosotros vimos. Un día, decidió hacer una inspección general, solo, y pidió que nadie lo molestara por 1 hora. Entró con la tablilla y la cinta métrica. Estuvo allí dentro casi 2 horas. Cuando salió, estaba extraño, no habló con nadie, no anotó nada, solo entró en su coche y se fue. Nunca más volvió a la obra tampoco. Al día siguiente, mandó a otro ingeniero en su lugar. Fue después de eso que la empresa suspendió todo,
Uno de los dueños apareció y dijo que el cronograma estaba siendo revisado, pero nosotros entendimos que el edificio iba a quedar parado por un tiempo. Dijeron que iban a evaluar qué se haría con dicha sala, pero nada fue tocado. Solo taparon la entrada de nuevo con bloques y cemento. Fue como si quisieran enterrar aquello de nuevo. Y por un tiempo, pareció que las cosas se calmaron. Fuimos reubicados a otro proyecto, en un barrio vecino. Pensé que con el tiempo olvidaría aquello, pero no lo olvidé. Ninguno de nosotros lo olvidó. Un mes después, un sábado por la mañana, necesité pasar cerca de la antigua base porque iba a visitar a mi tía que vive por allí cerca. Al cruzar la calle, sin querer miré hacia el edificio. Estaba vacío, como siempre, pero juro por todo que vi a alguien en la ventana del piso de arriba. Era un rostro medio borroso, mirando fijamente hacia la calle. Me quedé parado unos segundos tratando de entender si era un reflejo, si mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. Pestañeé y desapareció. Pero esa misma noche, recibí un mensaje de voz de uno de los compañeros de la obra, el mismo que comentó sobre la máquina de escribir. Dijo que tuvo una pesadilla donde estaba atrapado en aquella sala, rodeado de fotos, y que del techo goteaba sangre, como si fuera de una tubería reventada. Se despertó gritando. Desde entonces, de vez en cuando, alguno de nosotros comenta que soñó con el lugar. Siempre es parecido. La sala está oscura, hay voces viniendo de la pared, y alguien nos observa desde detrás de la puerta. Es como si todavía estuviéramos siendo vigilados incluso lejos de allí. Hasta hoy, los vecinos dicen que el edificio hace ruidos por la noche. Unos hablan de voces, otros de pasos, pero nadie se acerca. Aquello se convirtió en una especie de tabú. Una advertencia silenciosa de que no todo lo que está enterrado debe ser desenterrado, sino dejado en paz.